Ella llamó, es solo un viaje con un amigo. Así que simplemente encendí la videollamada cuando su mejor amiga me estaba besando. Mi esposa gritó, ¿me estás tomando el pelo? Todavía recuerdo la forma en que sonó la cerradura. Suave, casi como disculpándose, como si hasta la puerta supiera lo que estaba a punto de suceder. Melissa entró en la cocina justo después de la medianoche. El rímel corrido, el pelo húmedo como si se hubiera duchado deprisa, y su bolsa de gimnasio colgando bajo de un hombro. Se sobresaltó cuando me vio sentado en la mesa, con la única luz de la lámpara del techo arrojando un tenue resplandor amarillo por la habitación. «Estás despierto», dijo, con la voz demasiado aguda. Demasiado ligera. Demasiado tarde. No dije nada al principio. Solo golpeé la mesa una vez con mi dedo. Se quedó paralizada a medio paso. «¿Dónde está tu anillo?» Su boca se abrió y luego se cerró. Miró su dedo desnudo como si acabara de darse cuenta. «Oh, yo lo dejé en el baño, me lo quité para lavarme las manos. Debo haberlo». «No», la interrumpí, lento y uniforme. «No lo hiciste. Estaba en tu bolsa de gimnasio, enterrado debajo de tus zapatillas de correr, junto a tu botellita de champú en seco de tamaño de hotel». Su rostro se demudó. Ese aire falsamente casual se desmoronó al instante. «Daniel», susurró, dando un paso adelante como si esa única palabra pudiera deshacerlo todo. «Por favor, déjame explicarte». «No lo olvidaste, Melissa. Lo escondiste». «No lo hice. Juro que no estaba pensando. Es que no quería perderlo en el gimnasio». Levanté la mano y algo plateado captó la luz. Su anillo de bodas colgaba entre mis dedos. Lo había sostenido durante la última hora, dándole vueltas y más vueltas en la palma de mi mano como si estuviera sopesando su significado. Ahora la miré y le hice la pregunta que se había estado pudriendo en mis entrañas toda la semana. «¿Quién es él?» Ella jadeó como si la hubiera golpeado. «No hay nadie más», susurró. «Tú eres mi marido, Daniel. ¿Cómo puedes siquiera preguntar eso?» «No estoy preguntando. Estoy viéndote mentirme en la cara. Eso es diferente». Su mano voló a su boca, con los ojos llenándose de lágrimas. «No es lo que piensas». Me levanté, mi silla se arrastró hacia atrás lentamente, las patas rozando el azulejo. Melissa dio otro paso adelante y por un momento pensé que caería de rodillas allí mismo. «Devuélvemelo», dijo en voz baja, extendiendo su mano hacia mí. Miré el anillo, luego a ella. No dije nada, simplemente me lo guardé en el bolsillo. Todo su cuerpo se desinfló. «Daniel», se atragantó. «Por favor», yo solo entré en pánico. «Estás viendo todo esto mal. Ni siquiera sé por qué lo hice». «No», dije, cortándola. «Ese es el problema. Sabías exactamente por qué». Las lágrimas caían libremente ahora, y ella negó con la cabeza, todavía buscando algo a lo que aferrarse. «Te amo», susurró. Pero esa palabra había empezado a sonar como una amenaza. O una mentira que una vez tuvo peso y ahora solo flotaba en el aire entre nosotros como polvo. «No se te da muy bien esconder cosas, Melissa», dije en voz baja. «Simplemente asumiste que no miraría». Se derrumbó en la silla más cercana, sus hombros temblando, el rímel goteando hasta su clavícula. Me di la vuelta, caminé hacia el fregadero, y tiré el resto del café que había hecho horas antes, pero que nunca toqué. La cocina olía a limpiador de limón y a una leve traición. No estaba enfadado, ya no. La ira había pasado horas atrás, reemplazada por algo más frío, algo más silencioso, una claridad que ardía lentamente. Durante 13 años, viví como la mayoría de los hombres que conozco. Café a las 6, fuera de casa a las 7, de vuelta a las 6:30 si las carreteras se comportaban. Melissa y yo habíamos construido una rutina, una casa modesta, una vida tranquila en un lugar donde los cortacéspedes servían como alarmas matutinas los sábados. Seguro, predecible. Supongo que eso es lo que hizo el cambio tan discordante. El momento en que te das cuenta de que has estado viviendo junto a un extraño, pero el correo todavía llega a nombre de los dos.
El silencio se alargó como una vida entera, y supe que esto era solo el principio. El olor a huevos revueltos me llegó antes de doblar la esquina. Había mantequilla en el aire, pan en la tostadora y un suave jazz sonando desde el altavoz del teléfono de Melissa en el alféizar de la ventana. Estaba de pie junto a la estufa con una bata rosa, tarareando, descalza, con el pelo recogido con un pañuelo azul como si estuviéramos viviendo en un anuncio de revista de los años 50. Si no supieras lo que pasó anoche, pensarías que era solo otra tranquila mañana de domingo. Saqué una silla lentamente. Raspó el azulejo y la hizo estremecerse. Solo por un segundo. Buenos días, canturreó, girándose con una espátula como si lo hubiera ensayado. Murmuré, alcanzando la taza que siempre usaba. Ya había servido el café. 2 de azúcar, sin crema, ¿verdad? Como si nada hubiera cambiado. Deslizó el plato de huevos frente a mí. Come antes de que se enfríe. Cogí mi tenedor y lo pinché. No porque no tuviera hambre, sino porque no confiaba en lo calmada que estaba. Anoche, estaba llorando con la cara entre las manos. Esta mañana, sonreía como si lo hubiera soñado. Se deslizó en la silla frente a mí con su propio plato y comenzó a untar mantequilla en una tostada. Entonces, dijo, alargando la palabra, sonriendo demasiado. Deberíamos hablar. No respondí. Dejé que el silencio se alargara, revolviendo mi café lentamente, observando cómo sus ojos se crispaban cuando no mordía el anzuelo. Se aclaró la garganta. Estaba pensando, tal vez podríamos simplemente atribuirlo de anoche al estrés. Quiero decir, ambos hemos estado nerviosos últimamente. El trabajo ha sido una locura para mí, y tú también has estado trabajando muchas horas. Estaba divagando. No la detuve. No debería haber mentido sobre el anillo. Eso fue estúpido. Soltó una risa suave. Sinceramente, no sé en qué estaba pensando. Supongo que pensé que te enfadarías porque me lo quité para la clase de spinning, así que entré en pánico. Sus ojos se desviaron hacia mi bolsillo. No lo dijo directamente, pero estaba ahí, flotando en el aire. Me recliné en mi silla. Siempre te lo quitas para la clase de spinning. Ella parpadeó. No, quiero decir, solo a veces, ya sabes, mis dedos se hinchan con el calor. No es cómodo, ¿verdad? Bebí un sorbo de café. ¿Tiene sentido? Esa sonrisa tensa se resquebrajó un poco. Dejó su tostada suavemente. Daniel, ¿puedo recuperarlo? No respondí. Seguí masticando lentamente. Tragué. Me limpié la boca con la servilleta que había doblado en un triángulo. No es tuyo, Melissa, dije en voz baja. Sus labios se separaron, pero no salió ningún sonido. Pude verlo en sus ojos, el pánico empujando detrás del cristal de esa falsa calma. Lo sé, dijo suavemente, extendiendo la mano sobre la mesa, rozando mis dedos con los suyos. Sé que lo arruiné, y quiero arreglarlo, pero me siento desnuda sin él. No podemos simplemente reiniciar. Miré su mano, dedos pálidos, cuidados, temblando ligeramente. No creo que ese anillo signifique lo que solía significar, dije, retirando mi mano. ¿Y tú? Su boca se abrió, pero no salió nada. La sonrisa había desaparecido. Se reclinó lentamente, rodeándose con los brazos como si la temperatura de la habitación hubiera bajado 10 grados. Lo estoy intentando, Daniel, susurró. Estoy tratando de evitar que nos desmoronemos. Asentí una vez, lentamente. Fingiendo que no pasó nada. No, dijo rápidamente, recordando todo lo demás. Todo lo bueno. Eso tiene que contar para algo. La miré fijamente durante un largo momento. Entonces sé honesta ahora, sobre todo. Dudó, y esa duda dijo más de lo que cualquier negación podría haber dicho. Me levanté, caminé hacia el fregadero y tiré el resto del café por el desagüe. Melissa no se movió. Se quedó sentada con las manos cruzadas, mirando el espacio vacío frente a ella como si estuviera tratando de rebobinar los últimos 30 segundos. Deja los platos, dije.
Yo me encargaré de ellos. No discutió. Simplemente se levantó lentamente, asintiendo como una estudiante despedida de clase. A mitad de camino hacia el pasillo, se giró. Daniel. Miré por encima de mi hombro. Se mordió el labio. ¿Todavía me amas? Esa pregunta quedó suspendida en el aire como humo. No respondí. Solo la miré larga y silenciosamente. Y luego me di la vuelta. Salió de la cocina sin otra palabra. Detrás de mí, el huevo en mi plato se enfrió. Pero no fue eso lo que me revolvió el estómago. Fue la actuación. La forma en que intentó actuar como si todavía pudiera controlar la escena. Como si lo de anoche fuera una arruga que pudiera planchar. Pero yo había visto demasiado. Y ahora estaba escuchando, observando, esperando. A la mañana siguiente, la luz del sol se derramaba a través de las persianas como si nada hubiera cambiado. Estaba en el fregadero, enjuagando mi taza, cuando Melissa entró de puntillas como una niña, probando cuán profunda estaba el agua. Estaba callada, cuidadosa, con el pelo cepillado, un suéter suave y grande. Sin maquillaje hoy, vulnerable por diseño. Hice muffins, dijo en voz baja. De arándanos. Asentí una vez. Gracias. Me observó durante demasiado tiempo mientras yo bebía mi café, luego respiró hondo, se sentó a la mesa y comenzó a conversar sobre nada. ¿Cómo se presenta el trabajo esta semana? ¿Normal? Todavía con ese proyecto de expansión en Hillsborough. Conversación trivial. Inofensiva. ¿Segura? Ella seguía introduciéndola, ligera y pacientemente. No fue hasta que se rió suavemente, como si fuéramos solo dos personas disfrutando de una mañana, que me di cuenta de que estaba esperando. Metí la mano en el bolsillo sin decir palabra y dejé el anillo sobre la mesa entre nosotros. Lo miró fijamente como si no estuviera segura de si debía tocarlo. Luego, lentamente, lo cogió y se lo deslizó de nuevo en el dedo. Se deslizó con facilidad. Demasiado fácilmente. Contuvo la respiración. Gracias. Solo la miré. No hagas que me arrepienta de esto. No lo haré, susurró. Durante las siguientes horas, nos movimos como actores aprendiendo una escena de nuevo. Doblando la ropa, cargando el lavavajillas, evitando minas terrestres. Fue más fácil de lo que esperaba. Quizás porque quería que lo fuera. Cerca de las 3, me encontré limpiando el cajón cerca del armario del pasillo. Ese donde se acumulaba el correo y las pilas iban a morir. Ordené recibos, viejas tarjetas de cumpleaños, cables de cargadores para dispositivos que ya no teníamos. Entonces los encontré. 2 billetes de avión impecables, apenas escondidos bajo un sobreacolchado. Me quedé helado. Ida, de Richmond a San Diego. Pasajero 1, Melissa Graves. Pasajero 2, Nathan Graves. Fecha, dentro de 2 semanas. Me quedé allí de pie, con los papeles en las manos mientras el tiempo se estiraba a mi alrededor. Graves. Nathan Graves. No conocía el nombre, pero la coincidencia del apellido no parecía una casualidad. No cuando me dijo la semana pasada que probablemente estaría demasiado ocupada para viajar este año. Mis oídos empezaron a zumbar. Mi visión se estrechó como si el mundo se hubiera inclinado. Me senté de golpe en el banco de la entrada, con el billete todavía temblando en mi mano. Mis dedos se enfriaron y me di cuenta de que el anillo seguía en su mano como si perteneciera allí. Falsa paz. No era un puente hacia la recuperación. Era camuflaje. Estaba cubriendo pistas que yo ni siquiera había empezado a buscar. Y yo acababa de devolverle el anillo como si estuviéramos bien. Pero ahora sabía que no estábamos ni cerca de estarlo. Esa noche, después de que Melissa se acostara temprano, alegando un dolor de cabeza, esperé hasta que oí el clic de la puerta del baño al cerrarse y el grifo correr un rato. Luego me deslicé por la puerta trasera con una carpeta bajo el brazo y los billetes doblados 2 veces dentro del bolsillo de mi chaqueta. El aire de la noche era fresco.
Todavía una de esas tranquilas noches suburbanas donde el único sonido es el zumbido del aspersor de alguien a 2 casas de distancia y el ladrido ocasional del perro de un vecino. Me quedé junto a la parrilla, mirándola como si pudiera ofrecerme algún consejo. La tapa crujió al abrirla. Dentro de la carpeta había algunas cosas más. Recibos que había encontrado solo a su nombre. Cargos de spa, facturas de restaurantes de lugares fuera de la ciudad de los que nunca había oído hablar. Siempre decía que esos retiros de trabajo eran aburridos y mayormente con almuerzos de caja. Pero aparentemente a Nathan le gustaban las ostras y el pino unoir. Respiré hondo y saqué los billetes. Se sentían más pesados de lo que deberían. Primero uno, luego el otro. Los sostuve sobre la parrilla abierta, dejando que el metal atrapara el frío de mis dedos. Y entonces encendí la cerilla. El primer parpadeo prendió la esquina. El papel se enroscó, la línea negra avanzando como podredumbre. No parpadeé, simplemente alimenté el segundo billete a la llama. Y luego los recibos. Uno por uno, mis manos firmes todo el tiempo. Los vi convertirse en cenizas. Sin viento, sin drama, solo humo enroscándose en el aire de la noche, limpio y silencioso. Cuando la última pieza desapareció, cerré la tapa de la parrilla y me senté en la vieja silla cerca de la valla. El cojín todavía tenía un leve olor a moho que había estado queriendo fregar durante meses. Es curioso cómo puedes ignorar lo que se está pudriendo justo debajo de ti hasta que importa. Mis dedos olían a humo y tinta vieja. Pero por dentro, sentí algo nuevo. No rabia, no tristeza, algo más silencioso, más extraño, control. Por primera vez en meses, quizás más, yo tenía la ventaja. Sabía algo que Melissa no sabía. Tenía pruebas. No solo del tipo que puedes agitar en la cara de alguien, sino del tipo que se asienta en tus huesos. Del tipo que cambia la temperatura de una habitación sin que nadie más se dé cuenta. Ella seguía fingiendo, seguía sonriendo, seguía flotando por nuestra casa como si no la hubiera roto. Y yo no dije una palabra, no la desperté, no le arrojé los papeles a la cara ni exigí nombres ni supliqué explicaciones. Simplemente quemé la evidencia porque no necesitaba luchar contra ella para ganar. Dejé que pensara que todavía tenía el control. Dejé que pensara que el anillo en su dedo significaba que la mentira había sido tragada por completo. Porque la verdad, todavía ardía detrás de mis ojos. Y aún no había terminado. Me quedé allí hasta que el último rastro de humo se desvaneció. La única luz provenía de la pequeña lámpara de movimiento en la esquina del garaje. Cuando finalmente me levanté, me sentí más ligero, como si algo dentro de mí se hubiera desenganchado. Quizás esto no era un cierre, pero era un cambio. Y en ese tranquilo patio trasero con cenizas enfriándose en la oscuridad, supe que Melissa tenía secretos. Pero ahora, yo también los tenía. El sonido de los cajones al cerrarse de golpe me despertó. Todavía era temprano, apenas las 7, pero Melissa ya estaba paseando por la sala de estar como una mujer poseída. Me quedé en silencio en lo alto de las escaleras, observando a través de los listones de la barandilla. Estaba de espaldas a mí mientras se agachaba junto a la mesa de la entrada, sacando sobres, recibos, llaves, arrojando todo en un montón desordenado sobre la alfombra. Se movía con esa energía maníaca de alguien que intenta deshacer el tiempo. Bajé lentamente, asegurándome de que mis pasos fueran deliberados, tranquilos, medidos. No se dio cuenta de mí hasta que estuve a mitad de camino en la cocina. Daniel, gritó, con la voz aguda y sin aliento. Me di la vuelta con un bostezo, rascándome la cabeza como si acabara de despertarme en un martes normal. Te has levantado temprano. Sus ojos se dirigieron hacia mí, abiertos y vidriosos. ¿Moviste algo del cajón del pasillo? Había algunos papeles importantes allí. Me apoyé en el mostrador, alcanzando la cafetera. ¿Cuáles? Ella dudó. Solo algunas cosas de viaje. No es gran cosa. Es que tenía algo que necesitaba allí. Bebí un sorbo lento, dejando que el vapor se elevara entre nosotros. Juraría que limpié ese cajón anoche. Su rostro se contrajo. ¿Lo limpiaste? Sí, dije casualmente. Era un desastre.
Recibos viejos, cupones caducados, restos de hace 2 navidades. Basura inútil. Su mandíbula se tensó. Yo tenía algunas cosas allí que necesitaba. No parecía nada importante. Dio un paso lento hacia adelante. ¿Qué tiraste exactamente? La miré a los ojos, sosteniéndolos quietos. No lo tiré, dije rotundamente. Lo quemé. Ella parpadeó. ¿Qué? Asentí una vez, lo tiré todo a la parrilla, pensé que sería mejor que llenar el cubo de la basura. Me deshice de un montón de trastos. Hubo un largo silencio. Sus labios se separaron, pero no salió ningún sonido. ¿Lo quemaste? Repitió, con voz débil. Lo hice. Tomé otro sorbo de café, girándome ligeramente. A menos que hubiera algo que quisieras guardar. Abrió la boca, la cerró y luego negó con la cabeza bruscamente como si estuviera reiniciando sus pensamientos. No tenías derecho, espetó. ¿A limpiar un cajón en mi propia casa? ¿A revisar mis cosas? Oh, dije en voz baja. Así que ahora estamos guardando cosas. Eso la golpeó. Parpadeó 2 veces y algo se quebró detrás de su expresión. La máscara se deslizó un poco. Pasó furiosa a mi lado, su hombro rozando el mío. No me moví, seguí bebiendo mi café, dejando que sus pasos resonaran por el pasillo. Oí más ruido, ahora rebuscando en la oficina, cajones de papeles abriéndose y cerrándose, sillas arrastrándose. Volvió 10 minutos después, con el pelo despeinado, respirando rápido. Eran billetes, dijo. Un viaje de negocios el próximo mes. Me has costado algo importante. Levanté una ceja. Importante como no tan graves. La habitación se quedó quieta. Su boca se abrió como si quisiera negarlo, inventar una historia, pero la mirada que le dirigí aplastó el intento antes de que tomara forma. Dejé mi taza en el mostrador, con calma y facilidad. Aquí está la cosa, Melissa. Si buscara entre tus cosas, probablemente encontraría más, pero no lo haré. Se cruzó de brazos, pero su rostro estaba pálido. ¿Por qué no te importa? No, dije, porque ya vi suficiente. Su boca tembló. No te estoy engañando. Entonces deberías haber dicho eso ayer. Esperé. No habló. Ni siquiera lo intentó. Nos quedamos allí en la cocina, a centímetros de distancia y a millas de distancia. Finalmente, giró sobre sus talones y cogió su abrigo del perchero. La puerta se cerró de golpe detrás de ella como un signo de puntuación. Y así, comenzó la Guerra Fría. Sin gritos, sin súplicas, solo un silencio que se extendió por la casa como niebla. No volvió en horas. Cuando lo hizo, no hablamos. Nos cruzábamos en el pasillo como extraños esperando trenes diferentes. Y por primera vez en años, no intenté recoger los pedazos. Simplemente los dejé exactamente donde ella los dejó caer. Pasaron 3 días. Ni un portazo, ni una sola voz levantada. Solo el goteo silencioso del desapego. Lento, constante y absoluto. Todavía vivíamos bajo el mismo techo. Pero nuestro hogar se había convertido en otra cosa, una sala de espera con paredes. 2 personas caminando por pasillos separados, compartiendo solo el sonido de los pasos y el tintineo ocasional de los cubiertos. Yo comía solo en la mesa de la cocina. Ella ahora subía sus comidas arriba, siempre tarde, siempre en silencio. A veces la oía caminar de un lado a otro en el dormitorio mientras pasaba para hacer la colada. Otras veces se quedaba justo en la puerta de la sala de estar, fingiendo buscar un programa para ver. Pero ambos sabíamos que no se quedaría. No podía porque yo no se lo pedía. No era frío, simplemente estaba harto. Incluso el aire entre nosotros se sentía diferente. Pesado como la humedad antes de una tormenta que nunca llegó. No más conversaciones. No más fingimientos. En el trabajo, comencé a almorzar en mi coche. Un pequeño hábito al principio, solo para tomar un poco de aire, pero finalmente se convirtió en mi santuario.
El portátil equilibrado sobre mis rodillas, documentos extendidos por el asiento del pasajero. Comencé a redactar el paquete de divorcio en limpias líneas legales. Tuve ayuda, un abogado llamado Warren Greaves, un viejo amigo de mi padre, directo, tranquilo, sin dramas. Hizo las preguntas correctas, dio sugerencias claras y no se inmutó cuando le dije que no quería pelear. ¿Seguro que no quieres presionar más?, preguntó por teléfono una tarde. No, dije, solo quiero salir limpio. Warren exhaló. De acuerdo, prepararé el primer borrador. De vuelta en casa, Melissa notó que algo había cambiado. Simplemente no sabía que todavía. La sorprendía mirándome a veces, con los ojos asomando por encima de la barandilla, estudiándome como un acertijo que no podía resolver. Una vez entró en la cocina mientras yo clasificaba el correo y dijo, ¿quieres hablar? Ni siquiera levanté la vista. No especialmente. Se quedó allí un segundo más, luego se fue sin otra palabra. La tensión ya no era de enfado. Era resignada, como si ambos estuviéramos esperando que alguien lo dijera en voz alta. Pero no iba a darle eso. Ella había tomado sus decisiones. Ahora yo estaba tomando las mías. Por la noche, dormía en el borde más alejado de la cama. Ella no intentó cerrar la brecha. Una mañana, vi su maleta de nuevo en el pasillo, ni hecha, ni abierta, simplemente allí como si estuviera amenazando con una mudanza que no tenía el valor de hacer. La dejé intacta. Sin notas, sin ultimátums. Dejé que luchara con ello. Ya no perseguía nada. El amor que se había ido. Pero el silencio era mío ahora. El lugar no había cambiado. Los mismos suelos de madera desgastados. La misma rocola oxidada que solo reproducía 3 canciones que funcionaban. Incluso la camarera, Kalin, todavía servía las bebidas como si conociera cada arrepentimiento sentado detrás de cada taburete. Vi a Travis en nuestra mesa habitual en la parte de atrás, su chaqueta ya colgando de la silla, una mano acariciando una cerveza, la otra hojeando el menú del bar como si alguna vez cambiara. Dan, el hombre, sonrió mientras entraba. Todavía puntual como siempre. Vamos, siéntate. Yo invito a la primera ronda. Me deslicé en el reservado frente a él y asentí en agradecimiento. Travis se veía igual. Mayor, claro, pero todavía con la constitución de alguien que jugaba en ligas internas los fines de semana. Esa misma arrogancia fácil que solía meternos a ambos en problemas en la universidad. Entonces, dijo después de nuestro primer brindis, pareces un hombre de pie en un barco que se hunde y ni siquiera se molesta en moverse. Sonreí con ironía. Tan obvio es. Se encogió de hombros. Me envías un mensaje después de 8 meses de silencio de radio. Dices que tienes tiempo para una cerveza, que te vendría bien un reinicio. ¿Y crees que no voy a leer entre líneas? Me recliné y tomé un largo trago. Es Melissa. Él levantó una ceja. Bueno, no me digas. ¿Qué pasó? No respondí de inmediato. Solo miré la condensación que se deslizaba por mi vaso. Luego se lo conté, no la versión legal, no la pulida que le había estado dando a Warren. Le hablé del anillo en su bolsa de gimnasio, los billetes, las mentiras que decía con tanta facilidad que parecía que se las creía. Le conté cómo quemé las pruebas, cómo no grité, no hice una escena, solo vi cómo todo se desmoronaba en silencio. Para cuando terminé, Travis estaba inclinado hacia adelante, con los brazos cruzados, el rostro serio. «¿Ella no sabe que tú sabes?», preguntó. «No del todo», dije. «Lo sospecha, pero no puede estar segura. Nunca le di esa satisfacción». Soltó un silbido bajo. «Maldita sea, siempre jugaste a largo plazo». Pensó que me derrumbaría, añadí, que gritaría, suplicaría, intentaría arreglarlo. «Pero no lo hiciste porque no valía la pena arreglarlo», dijo Travis sin rodeos. Asentí. Tomó un sorbo, luego añadió con una sonrisa irónica. ¿Recuerdas el primer año de universidad cuando descubriste que tu primera novia se estaba liando con su compañero de laboratorio? Hice una mueca. ¿Lo recuerdo? ¿No lloraste?
No la ignoraste. Le enviaste una docena de huevos con una nota que decía, revuelve esto en su lugar. Me reí. Realmente me reí. Dios, me había olvidado de eso. Ese tipo, Travis me señaló. Era listo. Tenía agallas. Sabía cuando alguien le estaba haciendo perder el tiempo. Pensé que había perdido a ese tipo, admití. Bueno, adivina qué. Dijo Travis, chocando su vaso contra el mío. Todavía está aquí. Solo necesitaba estirar las piernas de nuevo. Nos sentamos en un silencio cómodo por un momento. El bar zumbaba a nuestro alrededor. Risas bajas, el crujido de las bolas de billar. Kalin gritando a alguien que pagara su cuenta. ¿Vas a presentar la demanda pronto?, preguntó. Ya empecé, respondí. Asintió lentamente. Orgulloso de ti, hombre. Sé que esas cosas nunca son fáciles, especialmente cuando has estado viviendo en la misma casa. Eso es como dormir junto a un fuego esperando no quemarte. Miré mi bebida. Es extraño. El silencio debería sentirse frío, pero no lo hace. Se siente limpio, como si el ruido se hubiera ido. Eso es paz, dijo Travis. No te das cuenta de lo ruidosa que es la disfunción hasta que sales de ella. Lo miré, realmente lo miré, y por primera vez en mucho tiempo, sentí algo sólido debajo de mí, como si ya no estuviera flotando. ¿Alguna vez piensas en lo que habría pasado si no me hubiera casado con ella?, pregunté. Todo el tiempo, respondió sin dudarlo. Probablemente todavía estaría durmiendo en tu sofá, gorroneando tu televisión por cable. Sonreí. Levantó su vaso. Por redescubrir al tipo debajo del desastre. Levanté el mío también. Por borrón y cuenta nueva. Y por primera vez en meses, la cerveza no sabía amarga. Sabía a un comienzo. Llegué a casa más tarde de lo habitual ese día. Warren me había retenido más tiempo en la oficina, repasando algunos ajustes finales a la demanda antes de enviarla. Lo firmé todo sin pensarlo dos veces. Firma firme, manos quietas. Afuera, el viento había arreciado. Las hojas se arremolinaban en el césped delantero como si intentaran hacer una declaración. Pero la casa se veía igual que siempre. Todavía normal. Abrí la puerta y entré, dejando mis llaves en el mismo lugar de siempre. La luz de la cocina estaba apagada. No olía a cena. Ningún sonido tenue de ella caminando arriba. Extraño, pero no alarmante. Me dirigí hacia las escaleras, aflojándome la corbata. Mis pies aterrizaron pesadamente en cada escalón como si me estuvieran preparando para algo que no sabía que me esperaba. En lo alto del rellano, me detuve. La puerta del dormitorio estaba abierta, de par en par. Las luces se derramaban en el pasillo, cálidas y suaves, como si no pasara nada. Pero algo pasaba. Lo supe antes de entrar. La puerta del armario estaba abierta, vacía. Sin perchas. Sin tacones alineados en el estante inferior. Sin chaquetas de punto caídas sobre el respaldo de la puerta. Solo aire. Los cajones también, sacados, vaciados, dejados como bocas abiertas tratando de explicar. Caminé lentamente hacia la cómoda, medio esperando que fuera un error. Quizás estaba reorganizando. Quizás no. Abrí el cajón de abajo. Vacío. Hasta la última cosa. La maleta que había estado en el pasillo durante semanas también faltaba. Me quedé allí un largo momento, con las manos a los costados, mirando el silencioso desastre que había dejado atrás. Sin nota, sin mensaje, sin adiós, solo un vacío de presencia. Su ausencia, de alguna manera, más ruidosa que cualquier grito que pudiera haberme lanzado. Y la parte más extraña, no sentí pánico, no como pensé que lo sentiría. Hubo un parpadeo de algo, como cuando una cerilla se apaga demasiado rápido. Una sacudida de emoción que no aterrizó en ninguna parte. Me senté en el borde de la cama mirando la pared. No cogí mi teléfono. No llamé. No pregunté. Si estaba tratando de dejarme adivinando,
tratando de hacer que pareciera una victoria. No iba a alimentar ese fuego. No se lo llevó todo. Su espejo de tocador todavía estaba allí, medio manchado con un cepillo de pelo abandonado. Uno de sus libros, algo que nunca terminó, yacía boca abajo en la mesita de noche. Medios capítulos, medias promesas. Y por primera vez en meses, no sentí la necesidad de perseguirlos. No se sentía como libertad. No exactamente. Más como el momento después de la caída cuando te das cuenta de que lo peor ya ha pasado y todavía estás respirando. Esa noche, me preparé un sándwich, serví un vaso de agua y me senté en el sofá en completo silencio. Sin televisión, sin teléfono, sin distracciones, solo el zumbido de la nevera y el sonido del viento golpeando las ventanas. Miré el pasillo vacío por donde solía caminar descalza todas las mañanas y me di cuenta de que no se había llevado su vestido de novia. Todavía colgaba en la parte de atrás del armario de la habitación de invitados, cerrado en su funda de plástico como una pieza de museo. Podría haberlo tomado como una señal, pero no lo hice. Simplemente terminé mi sándwich, tomé un largo trago y me recosté, dejando que el silencio me envolviera como algo ganado. Melissa se había ido, y extrañamente, no la extrañaba. Ni su voz, ni su perfume, ni su silencio. No me dio un cierre, pero me dio espacio, y eso era algo con lo que podía vivir. Eran un poco más de las 9 cuando llamaron a la puerta. No del tipo que exige atención, solo un ritmo suave y paciente, como si quien estuviera detrás de la puerta no tuviera prisa. Tampoco estaba inseguro, solo esperando. Dejé el vaso de agua que había estado bebiendo y crucé la sala de estar. A través del cristal esmerilado, vi una silueta familiar. Alta, de postura relajada, algo metido bajo un brazo. Abrí la puerta. Clara estaba allí con un suéter gris y vaqueros, una botella de vino en una mano y una sonrisa torcida en su rostro. Espero que esto no sea raro, dijo. Pero pensé que te vendría bien un poco de compañía. Clara, la mejor amiga de Melissa desde la universidad. La que siempre traía un segundo pastel en acción de gracias y nunca aparecía con las manos vacías. No éramos exactamente cercanos, pero siempre me había caído bien. Tenía una forma amable de cortar la incomodidad sin empeorarla. Parpadeé. Melissa no. No me envió, dijo Clara rápidamente. No he hablado con ella en unos días. ¿Es que? Bajó la mirada, agarrando el vino un poco más fuerte. Oí lo que pasó. Pensé que podrías necesitar a alguien que no estuviera tratando de arreglarte. Me hice a un lado sin pensar. ¿Entra? Ella sonrió y pasó a mi lado. El aroma de su perfume, un suave contraste con las semanas de aire frío y silencio en las que esta casa había estado sumida. ¿En la cocina? Busqué vasos mientras ella se apoyaba en el mostrador como si lo hubiera hecho 100 veces antes. Cabernet, ¿está bien?, preguntó. Cualquier cosa que no sea café solo o agua está bien. Ella se rió y me dio un vaso. Por sobrevivir a los escombros, dijo. Levanté el mío. Por los visitantes espontáneos que traen buen vino. Chocamos las copas. Los primeros sorbos pasaron en silencio. Luego ella deambuló por la sala de estar y se sentó en el sofá como si perteneciera allí. La seguí, inseguro de que era esto, pero sin resistirme tampoco. Durante un rato, solo hablamos de todo menos de Melissa. Clara me contó sobre un chico con el que salió el verano pasado que coleccionaba espadas y lloraba durante los anuncios de coches. Le conté sobre Travis y el bar que todavía tenía una rocola unida con cinta adhesiva. Se rió tan fuerte en un momento que casi derramó su vino. Dios, había olvidado lo divertido que eres, dijo. Levanté una ceja. ¿Divertido? Siempre has sido el callado, dijo. Solía pensar que Melissa te hacía pequeño, pero ahora me pregunto si solo estabas esperando a que alguien te dejara estirarte. Las palabras me golpearon en un lugar extraño. No doloroso, solo honesto. No respondí, solo volví a llenar su vaso y cambié de tema, pero la calidez entre nosotros nunca se fue. La habitación, una vez fría y quieta, se sentía diferente ahora, como si alguien hubiera abierto una ventana y dejado que el aire se moviera de nuevo.
Miró alrededor de la casa y dijo, es raro ver este lugar sin ella. Pero no en el mal sentido. De hecho, se siente más ligero. Asentí lentamente. Ha estado tranquilo. ¿Tranquilo bueno o tranquilo malo? Lo pensé. Ambos, dije. Pero esta noche, no tan malo. Nos sentamos bajo la suave luz de la lámpara, hablando hasta que se acabó el vino. Se levantó estirándose y la acompañé a la puerta. Antes de salir, me miró. No estoy aquí para remover nada, Daniel. Solo pensé que te merecías una noche que no terminara en silencio. Tenías razón, dije. Ella sonrió. Bueno, no aparezco con vino para cualquiera. Mientras la veía bajar los escalones del frente y desaparecer en la noche fresca, algo en mí cambió. Algo pequeño pero real. No era romántico. Todavía no. Pero estaba vivo. Y por primera vez en mucho tiempo, también lo estaba esta casa. Clara tenía la costumbre de tararear cuando cocinaba. Nada elegante, solo pequeñas melodías desafinadas que flotaban por la casa como algo familiar que no podías nombrar. Me quedé al otro lado de la isla de la cocina viéndola saltear ajo y echar una pizca de romero en la sartén como si hubiera vivido aquí durante años. ¿Realmente no usas tazas medidoras, Pregunté, bebiendo mi vino. ¿Dónde está la diversión en eso? Ella sonrió. Cocinar debería ser como el jazz. Improvisación con el caos justo para que sea memorable. La casa se sentía más cálida con ella. Y no solo el calor literal de la estufa. Estaba en la forma en que llenaba la habitación. Confiada, amable, presente. No habíamos etiquetado nada, no habíamos cruzado ninguna línea tácita más allá de compartir cenas, largas conversaciones y el tipo de risa que se sentía como respirar de nuevo. Y esta noche, habíamos alcanzado ese ritmo tranquilo y cómodo donde el silencio ya no era incómodo. Entonces sonó mi teléfono. Miré la pantalla. ¿Melissa? No respondí de inmediato. Clara notó el cambio en mi expresión. Nunca antes había llamado, murmuré, sosteniendo el teléfono como si pudiera morder. No desde que se fue. Clara retrocedió, secándose las manos en un paño de cocina. Bueno, depende de ti. Asentí una vez y contesté. Hola. Vaya, mira quién contesta finalmente. La voz de Melissa se deslizó por la línea como un cuchillo envuelto en seda. Debes estar ocupado jugando a las casitas. Espero que ella sepa que todavía duermes en el lado derecho. No respondí. Simplemente la dejé hablar. Pensé que deberías escucharlo de mí, continuó. Nathan y yo estamos en un resort en Key West. Pensamos en celebrar nuestro nuevo comienzo antes de que el divorcio se haga oficial. ¿No es gracioso cómo salen las cosas? Se rió. Un sonido frágil y agudo que no tuvo el efecto que ella quería. Me alegro por ti, dije, con voz uniforme. Ella se burló. ¿En serio? No lo pareces. Giré el teléfono. Clara estaba apoyada en el mostrador, mirándome. Levantó una ceja y yo asentí levemente. Ella se adelantó lenta y deliberadamente y me dio un suave beso en la mejilla. Luego, sin perder el ritmo, inclinó la cabeza y me besó completamente. Sin dudarlo. Oí a Melissa jadear a través del altavoz. El silencio en su lado era ensordecedor. Luego explosivo. ¿Estás bromeando? ¿Clara? ¿Estás con Clara? Maldita engreída. No me inmuté. No respondí. Solo sonreí levemente y terminé la llamada con un simple toque. Clara levantó las cejas. Demasiado. Negué con la cabeza, mis labios temblando. Perfecto. 3 días después, estábamos en el juzgado. Melissa apareció con un vestido negro ajustado, maquillada como si estuviera audicionando para obtener simpatía. Nathan no estaba con ella. Ni rastro del encantador compañero de vacaciones. Solo ella y un abogado de aspecto cansado que no paraba de mirar su reloj. Intentó hablar conmigo antes de la audiencia,
Pero no mordí el anzuelo. Cuando llegó el momento, entregué todo. Registros de tiempo, discrepancias financieras, impresiones de mensajes de texto, una carta de un compañero de trabajo que la había visto con Nathan en una conferencia. Brazos entrelazados, labios más cerca de lo que cualquier colega se atrevería. Se desmoronó por grados. Al principio, rígida y engreída, luego impaciente, luego enfadada y finalmente, al final de los procedimientos, se desplomó en su silla como si le hubieran quitado el aire. El juez se puso de mi lado. Propiedad retenida. Divorcio finalizado. Sin contienda, sin drama, simplemente hecho. Después, Melissa no me habló. Tampoco miró a Clara, aunque podía sentir su mirada ardiendo desde el otro lado del pasillo. Clara deslizó su mano en la mía mientras salíamos al aire de noviembre. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja. Miré al cielo, gris y ancho. Sí, dije. Por primera vez, creo que lo estoy. El bar estaba más tranquilo esta vez. Sin rocola ruidosa, sin chicos universitarios gritando por el billar, solo rock suave de fondo y el tintineo de los vasos. Travis se reclinó en el reservado, sonriendo como si hubiera estado esperando meses para decirlo. Sabes, en la universidad, había un rumor de que te gustaba Clara. Levanté una ceja. ¿Un rumor? Se rió. Vamos, hombre. Siempre te iluminabas a su alrededor. Incluso Melissa se dio cuenta. Negué con la cabeza, riendo. Bueno, te lo guardaste bien. Tomó un sorbo. En realidad, no. Fui yo quien le dijo a Clara que te visitara después de que Melissa se fuera. Lo miré fijamente. ¿Tú arreglaste eso? Digamos que le di un empujoncito al destino. Levanté mi vaso. Entonces te debo una copa. Él lo chocó con el mío. Por las segundas oportunidades. Por el karma, dije. Y por Melissa por apartarse del camino. Bebimos, sonriendo. Y por primera vez en mucho tiempo, el futuro no me asustaba. Se sentía completamente abierto. Y ese fue el final de mi historia. Pero hay algo que sigo dándole vueltas en la cabeza. Clara apareció esa noche sin llamar, sin preguntar, solo sosteniendo una botella de vino y entrando en las ruinas del matrimonio de otra persona. No se lo pedí, y no me debía nada. Así que ahora te pregunto a ti, ¿hizo Clara lo correcto o te habrías alejado? Házmelo saber en los comentarios.